Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien. Yo como siempre estoy aquí feliz de estar con ustedes, listos para compartir otro vídeo lleno de noticias, análisis y por supuesto mucho entusiasmo. Y hoy amigos tenemos un tema que créanme les va a encantar. Preparaos porque vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de Yaman. Sí, el mismísimo Yaman. Sé que muchos de ustedes son fans incondicionales, y no es para menos. Este hombre con su carisma arrollador, su talento innato y esa mirada que derrite hasta el hielo más duro, nos tiene a todos cautivados. Desde sus primeras apariciones en pantalla, Yaman ha demostrado ser mucho más que un rostro bonito, es un actor comprometido, versátil y con una capacidad de conectar con el público que es simplemente excepcional. Y hoy, no nos limitaremos a hablar de sus interpretaciones memorables o de su encanto personal, aunque por supuesto, inevitablemente algo de eso saldrá a relucir. Hoy vamos a desentrañar un misterio, a resolver un acertijo, a seguir el rastro de un viaje que nos ha tenido expectantes del regreso de Yaman a Turquía. ¿Están listos para descubrir los detalles más jugosos? ¿Listos para saber qué motivó su aventura italiana, un capítulo que nos llenó de expectativas y emociones? ¿Están listos para especular, para emocionarnos juntos y para, por supuesto, disfrutar de este recorrido por la vida y la carrera de uno de nuestros actores favoritos? Pues abróchense los cinturones, porque el viaje está a punto de comenzar. Antes de sumergirnos por completo en la noticia, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis, rápido y fácil. Y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos hablando de Yaman, de las series turcas que nos apasionan, de las últimas noticias del mundo del espectáculo, de análisis detallados de sus trabajos y de todo lo que les interesa. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita para no perderse absolutamente nada, y sean parte de esta comunidad. Ahora sí, comencemos. Como bien saben, Yaman en los últimos tiempos ha estado viviendo y trabajando en Italia. Su presencia allí no solo ha sido notoria por sus proyectos profesionales, sino también por su vida personal, que, como era de esperar, siempre ha despertado un gran interés y curiosidad entre sus fieles seguidores. Hemos visto fotos, entrevistas exclusivas, incluso rumores y especulaciones que han mantenido a la afición pegada a la pantalla, ansiosos por cada nueva información. Pero, ¿qué motivó su regreso a Turquía? ¿Fue una decisión repentina e impulsiva, o algo que se venía gestando desde hace tiempo, una estrategia cuidadosamente planeada? Para responder a estas preguntas cruciales, debemos retroceder un poco en el tiempo, reconstruyendo el camino que lo llevó a tomar esta importante decisión. Recordemos que Yaman, con su talento indiscutible y su atractivo magnético, no tardó en conquistar el corazón de los italianos. Su carisma trascendió fronteras y rápidamente se convirtió en un nombre conocido y respetado en la industria del entretenimiento italiana. Recibió propuestas laborales tentadoras, participó en eventos de renombre, desfiló por alfombras rojas brillantes y glamurosas. Y todo esto lo convirtió en una figura muy popular y solicitada en Italia. Fue una verdadera sensación, un fenómeno cultural que cautivó a audiencias de todas las edades. Y la verdad es que para un actor, especialmente uno con el perfil internacional y el alcance de Yaman, explorar otros mercados es algo natural, lógico y por supuesto, muy beneficioso para su carrera. Ampliar su horizonte profesional, aprender de nuevas culturas y adquirir nuevas experiencias son pasos esenciales para el crecimiento de cualquier artista. La ambición, en este caso, se convirtió en el motor que impulsó a Yaman a buscar nuevos desafíos, a probarse a sí mismo en un entorno diferente y a expandir sus límites creativos. Así lo vimos embarcado en nuevos proyectos, algunos de ellos prometedores, otros quizás menos conocidos, pero todos ellos representaban una oportunidad para crecer. Lo vimos aprendiendo el idioma italiano, sumergiéndose en la rica y apasionante cultura italiana, todo un proceso de adaptación, descubrimiento y transformación. Y claro, esto nos mantenía a sus seguidores expectantes y emocionados. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Qué nuevos horizontes se abrirían ante él? ¿Qué sorpresas nos tenía preparadas? ¿Dónde veríamos a Yaman después? La incertidumbre, por un lado, nos daba un poco de pena y nostalgia, pues estábamos acostumbrados a tenerlo más cerca, a verlo en producciones turcas, en sus redes sociales con actualizaciones más frecuentes. Sentíamos la falta de esa conexión diaria con él.
Pero por otro lado, nos emocionaba verlo crecer, expandir sus horizontes, experimentar nuevas culturas, dominar un nuevo idioma, y sobre todo, demostrar todo su potencial, mostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a cualquier desafío. Era, sin duda, un momento de celebración y de orgullo para todos sus fans. Pero volviendo a la pregunta central que nos concierne, ¿por qué decidió regresar a Turquía? ¿Qué factores convergieron para que tomara esta importante decisión que tanto revuelo ha causado? Bueno, amigos, la respuesta, como suele suceder en estos casos, no es simple ni unidimensional. No hay una única razón que explique su regreso, sino un conjunto de factores que influyeron en su decisión, una compleja ecuación de elementos personales y profesionales. Uno de ellos, sin duda, y tal vez el más evidente, tiene que ver con las atractivas oportunidades profesionales que se le presentaron. El cine y la televisión turca, como sabemos, están experimentando un momento de efervescencia y crecimiento sin precedentes. Las producciones turcas son cada vez más reconocidas, apreciadas y valoradas a nivel internacional, conquistando audiencias en todo el mundo y estableciéndose como un referente en la industria del entretenimiento. Y los actores turcos, como llaman, gozan de una popularidad y un reconocimiento global que les abre puertas inimaginables. Regresar a su país, a su mercado, a su hogar, significaba tener acceso a proyectos más interesantes, a papeles más desafiantes y a la posibilidad de seguir creciendo como actor en un entorno que lo conoce, lo valora y lo entiende a la perfección. Además, no podemos olvidar el factor personal, un elemento crucial que a menudo subestimamos. La familia, los amigos, las raíces, todo eso pesa, y mucho. Aunque Yaman es un hombre de mundo con una mentalidad abierta y que disfruta viajando y conociendo nuevas culturas, su conexión con Turquía es innegable, profunda y arraigada. Turquía es su hogar, su identidad, su origen. Volver a casa, estar cerca de sus seres queridos, compartir momentos especiales con su familia y amigos, rodearse de la cultura y las costumbres que lo formaron, es algo que tarde o temprano, muchos sienten la necesidad de hacer. El apoyo incondicional de su círculo más cercano, la calidez de su hogar y la sensación de pertenencia son elementos esenciales para el bienestar personal y emocional. Otro aspecto importante a considerar es el tipo de proyectos que se le ofrecieron en Italia. Si bien es cierto que participó en algunas producciones, algunas de ellas con buena acogida, otras quizás no eran exactamente lo que él buscaba. Tal vez las propuestas no eran tan ambiciosas, o no le permitían mostrar todo su potencial, explorar su gama de habilidades actorales y asumir roles que realmente lo desafiaran. Quizás simplemente las producciones turcas, con su mayor presupuesto, su calidad técnica cada vez más avanzada y la creciente reputación internacional que les precede, le parecieron más atractivas, más acordes a sus ambiciones y a la visión que tiene de su carrera. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que haya tenido otros motivos personales que no se han hecho públicos, decisiones íntimas y privadas que solo él conoce. Tal vez extrañaba la atmósfera única y vibrante de Turquía, el ritmo de vida, la energía de las ciudades, la gastronomía, la tradición, el olor a café turco por las mañanas, o simplemente necesitaba un cambio, un nuevo capítulo en su vida. Una pausa para reflexionar, para recargar energías y para trazar un nuevo rumbo. Todos tenemos momentos en la vida en los que necesitamos volver a nuestras raíces, reconectar con nuestro ser interior y tomar decisiones que nos permitan ser más felices y auténticos. En definitiva, el regreso de Yaman a Turquía es el resultado de una serie de decisiones complejas, tanto personales como profesionales. No fue una decisión impulsiva, tomada a la ligera, sino una reflexión profunda sobre sus objetivos, sus prioridades, sus deseos y sus anhelos. Una elección meditada que refleja su madurez, su determinación y su compromiso consigo mismo y con su carrera. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué es lo que nos espera? ¿Qué proyectos tiene en mente? ¿Qué sorpresas nos tiene preparadas? Pues amigos, los rumores y las especulaciones no se han hecho esperar, y el entusiasmo está por las nubes. Se habla de nuevas series, de películas de alto presupuesto, de colaboraciones con directores de renombre, de proyectos internacionales que lo llevarán a conquistar nuevos mercados. El futuro de Yaman en Turquía, y a nivel global, promete ser emocionante, vibrante y lleno de éxitos. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes y donde la intriga alcanza su punto álgido. Se dice que ya ha recibido varias propuestas jugosas y tentadoras para protagonizar nuevas series y películas, proyectos que lo mantendrán ocupado y que seguramente cautivarán a sus seguidores en todo el mundo.
Y claro, los fans, con nuestra imaginación desbordante, ya estamos fantaseando y soñando con qué tipo de papel interpretará. ¿Volverá a encarnar a un personaje romántico con ese encanto innato y esa sensibilidad que tanto lo caracteriza? ¿O se atreverá con un papel más dramático, más oscuro, con matices complejos y desafíos emocionales que pongan a prueba sus habilidades actorales y lo impulsen a explorar nuevos horizontes? La intriga es máxima y la expectativa es inmensa. Estamos ansiosos por ver cómo se reinventa, por descubrir qué nuevos desafíos asumirá y por presenciar su evolución como actor. También se habla con gran entusiasmo de una posible colaboración con otros actores y directores de renombre, figuras emblemáticas y talentos consolidados en la industria del cine y la televisión turca. Esto sin duda sería una gran noticia para sus seguidores, ya que podría significar la oportunidad de verlo trabajar junto a otros grandes talentos, compartir experiencias, aprender de los mejores y crear proyectos inolvidables que trasciendan fronteras. La química en pantalla, la sinergia creativa y la colaboración entre profesionales de alto calibre son elementos esenciales para el éxito de cualquier producción. Y no nos olvidemos de sus redes sociales, su ventana al mundo, su espacio para conectar con sus fans y compartir momentos de su vida personal y profesional. Yaman siempre ha sido muy activo en ellas, compartiendo fotos, vídeos, mensajes y reflexiones que nos acercan a su día a día y nos permiten conocerlo un poco más a fondo. Estoy segura de que pronto nos sorprenderá con nuevas actualizaciones, fotos detrás de escena, vídeos exclusivos y mensajes inspiradores que nos mantendrán al tanto de sus nuevos proyectos, de sus planes y de sus pensamientos. Sus redes sociales son una herramienta fundamental para mantener el contacto con sus seguidores, para generar expectativa y para mantener viva la llama del entusiasmo. Así que amigos, prepárense porque la era turca de Yaman está a punto de comenzar de nuevo, con más fuerza y determinación que nunca. Y promete ser espectacular, llena de emociones y sorpresas. Estemos atentos a las noticias, a las redes sociales, a cualquier pista que nos revele los detalles de sus nuevos proyectos. No nos perderemos absolutamente nada. Mantendremos los ojos bien abiertos, el corazón latiendo con fuerza y la mente abierta a todas las posibilidades. Y para terminar, me gustaría recordarles que el mundo del espectáculo, el mundo de las celebridades, es un universo en constante movimiento, un torbellino de cambios, de idas y venidas, de nuevas oportunidades y desafíos. Y lo importante, lo que realmente importa, es que Yaman siga haciendo lo que ama, que siga creciendo como actor, que siga explorando su talento y que siga compartiendo su arte, su carisma y su pasión con nosotros, sus fieles seguidores. Que siga construyendo su legado, dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento y en los corazones de millones de personas en todo el mundo. Ya lo saben, amigos, el regreso de Yaman a Turquía es una nueva etapa, un nuevo comienzo, un renacimiento. Y estamos ansiosos por ver qué nos depara el futuro, por ser testigos de su evolución y por celebrar cada uno de sus éxitos. Estamos listos para acompañarlo en este nuevo viaje, para brindarle nuestro apoyo incondicional y para disfrutar de cada momento. Así que para resumir, en este vídeo hemos hablado sobre el regreso de Yaman a Turquía, su aventura italiana, las razones detrás de su decisión, las especulaciones sobre sus futuros proyectos y lo que nos depara el futuro. Hemos analizado, hemos especulado, hemos soñado y sobre todo nos hemos divertido. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dejado con ganas de más. Que hayan disfrutado de esta exploración, de esta inmersión en el universo de Yaman. Y ahora, como siempre, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo incondicional, por su cariño y por su fidelidad. Sin ustedes, esta comunidad no sería lo mismo. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan del regreso de Yaman a Turquía? ¿Qué proyectos les gustaría que hiciera? ¿Con qué tipo de personajes les gustaría verlo? Compartan sus opiniones, sus expectativas y sus deseos. Quiero leer sus comentarios, conocer sus impresiones y crear un diálogo enriquecedor. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Yaman. Corran la voz, difundan la noticia, inviten a más personas a unirse a esta comunidad. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Estén atentos a las novedades, porque prometo traerles más noticias, más análisis y más sorpresas. Un abrazo enorme, lleno de cariño y entusiasmo.
Y nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más pasión por el mundo de las series turcas y por Yaman. Chao, chao. Hasta la próxima.